donde se origina el agua, en las fuentes del agua, no puede haber procesos de privatización. Las fuentes del agua en Colombia tienen que ser bienes de uso público, es decir, inembargables, imprescriptibles, inenajenables. Toda la privatización que el presente gobierno ha hecho de las fuentes en agua en Colombia serán revertidas por mi gobierno. Le tuve que decir al candidato Mocus que yo no defiendo la gran minería cuando se establece en donde se produce el agua, porque el agua es más valiosa que el oro. Tuve que decir al candidato que cuenta con el aval de la Alianza Social Indígena, que querían llamar independiente porque ahora es de mayoría paisa y no de mayoría indígena, que no es válido la gran minería y que lo primero que tenemos que lograr es la legalización de 478 resguardos indígenas, porque los indígenas con tierra tienen cultura, tienen autonomía, porque sólo así los indígenas tienen poder y porque sólo así los indígenas se convierten en la fuerza social que nos cuide el agua, es decir, la vida a los colombianos. Y por eso, no solamente universal, no solamente sus fuentes gratuitas, sino que tiene que ser su consumo vital gratuito. Nosotros vamos a cambiar la ley 142 de servicios públicos. No me interesa el respeto a una legalidad que llaman democrática, yo quiero cambiar las leyes, porque la legalidad actual es la que ha permitido que esto sea mercancía. Luego, cambiando la ley, yo puedo lograr que cada hogar colombiano reciba en su factura mensual de agua una frasecita que diga allí: consumo mínimo vital de agua potable, 22 metros cúbicos, valor 0 pesos. Me decían por ahí en una revista de poderosos demagogos: ¿cómo pueden haber derechos gratuitos? La economía colapsa. Confundían lo que es gratuidad para el usuario, para el que tiene el derecho, con financiación. Es que ese consumo mínimo vital de agua potable gratuita de todos los colombianos se va a financiar con la sobretarifa sobre consumo de agua suntuario. El que derroche agua, los poderosos de Colombia pagarán el consumo mínimo vital. Se va a financiar con las tasas de contaminación de agua, de contribución por contaminación de agua. Serán los grandes empresarios que contaminan el agua en el Valle del Cauca, en los cañaduzales, los que financiarán a partir de sus tasas el consumo mínimo vital de agua potable en el Valle del Cauca. Y así como hablamos del agua, podemos hablar de las pensiones. Por ejemplo, 2.400.000 adultos mayores tirados, muriendo prematuramente en las calles, y unos fondos privados de pensiones haciendo negocios sobre la contribución de los empleados de Colombia, que acumulan 80 millones de pesos guardados en los bancos. 2.400.000 muriendo, millones de trabajadores que ya no tienen el derecho a la pensión, cotizando parte de su salario a unos fondos que están enriqueciendo de tal manera a los propietarios de los bancos, que uno de ellos, calificado ya por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, ha logrado acumular 5.600 millones de dólares. Yo quiero notificarle a este señor que se dice en la prensa el uribista más uribista de Colombia,
que no le voy a quitar un solo dólar de los 5.600 millones de dólares, que Petro no va a venir por aquí a decir exprópiese y exprópiese y exprópiese, que Petro no vino aquí a empobrecer ricos, pero que Petro sí vino aquí a enriquecer pobres. Y que por tanto yo no voy a permitir la iniquidad de ver a los constructores envejecidos de esta patria tirándose en las calles, sobreviviendo, pidiendo limosna, tratados como armarios viejos en sus hogares por no tener una pensión. Una parte de esos 80 millones de millones irán a un fondo público en Colombia. Si logro acumular 5.6 con el presupuesto y esos recursos, yo puedo lograr que no me quede ni un solo viejito, ni una sola viejita, ni en un cabildo, ni en el lugar más apartado del Naya, ni en la vereda más alta de Colombia, ni en la más baja, ni en la ciudad, ni en el barrio más pobre, sin una renta mínima vital, una pensión ciudadana de 200.000 pesos, que le permita al menos tener un plato de sopa caliente, que le permita al menos salir de la calle, salir del parque, dejar de vender gafas, dejar de pasar la noche fría o caliente a la intemperie, pedir limosna, que permita al menos que cuando aporte al mercado de su hogar pobre, sus hijos y sus nietos puedan devolverle una sonrisa, y al devolverle la sonrisa alegrarle el corazón con la alegría que la tercera edad debe merecer, solidaria de la sociedad, del Estado, de su familia, por haber sido los constructores colectivos a través de su trabajo de esta patria.